Kugi Aishi y Hiki Aishi eran hermanas gemelas, nacidas en 1890. Ambas padecían la misma condición hereditaria que el resto de su linaje, una perpetua sensación de vacío, como un hambre insaciable, una sed insaciable. A pesar de ser gemelas y vivir con la misma aflicción, desarrollaron personalidades muy diferentes. Mientras que Hiki era amable y gentil, Kugi era fría y a veces casi despiadada. Un día, Hiki compartió una maravillosa noticia con Kugi. Se había enamorado de un chico. Al estar en su presencia, esa sensación de vacío que la había acompañado toda la vida se desvaneció, como si finalmente hubiera encontrado una parte esencial de sí misma que le había faltado desde su nacimiento. Sorprendentemente, Kugi tenía noticias similares. También había conocido a un chico que alivió los síntomas de su enfermedad, casi como si fuera una medicina viviente diseñada específicamente para curarla. No tardó mucho para que ambos se dieran cuenta de la verdad. Ambas se habían enamorado del mismo chico. La idea de perder a este chico por otra chica llenaba de pavor a Hiki. Si su rival hubiera sido cualquier otra persona, Hiki habría estado dispuesta a asesinarlo para quedárselo. Sin embargo, no soportaba la idea de hacerle daño a su hermana, con quien había compartido su vida desde su nacimiento. Hiki se negaba rotundamente a entregar al chico a nadie, pero si esa otra persona era su hermana, tal vez estaría dispuesta a ceder. Hiki propuso la idea de compartir al niño. Después de todo, eran gemelas, físicamente idénticas. Si acordaban adoptar el mismo peinado y personalidad al interactuar con él, entonces, sin duda, podrían crear una situación en la que ambas se beneficiarían. Sin embargo, Kugi era completamente diferente a su hermana. No tenía ni una pizca de sentimentalismo y se negaba por completo a ceder ni a compartir. Kugi le cortó la garganta a su hermana antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Mientras la veía desangrarse en el suelo, no sintió ni una pizca de pena. Más bien, solo sintió una alegría sádica. El acto de conseguir al chico para ella le proporcionó un placer inmenso, casi mayor que el propio chico. Casi deseó que hubiera más chicas compitiendo por el afecto del chico, para poder experimentar la emoción de eliminar a un rival una y otra vez. Tras asesinar a Hiki, Kugi se deshizo de su cadáver y de todas las pruebas del crimen. Fue como si nunca hubiera ocurrido. Desde la perspectiva de alguien ajeno a la situación, parecía como si Hiki simplemente hubiera desaparecido un día. Su padre estaba devastado por la repentina pérdida de su hija. Pero la reacción de su madre fue muy distinta. Se mostró extrañamente tranquila ante la misteriosa desaparición de su hija. De hecho, parecía simplemente decepcionada, más que triste. Aunque nunca acusó directamente a Kugi de asesinar a Hiki, a veces su mirada se posaba demasiado en Kugi, como si pensara en cosas que quería decir, preguntas que quería hacer, pero prefería guardar silencio. Quizás sus palabras no dichas eran algo extraño para una persona normal, pero perfectamente razonable para una Aishi. Sé cómo es, así que no puedo culparte. La más fuerte sobrevivió y la más débil murió. Eso es todo. Pero aún la extraño, ¿sabes? Tan solo 2 años después, en 1910, Kugi dio a luz a su primera hija, Asebiki. Al principio, se llenó de alegría al ver una manifestación física del amor entre ella y su esposo, pero con el paso del tiempo, esa alegría se desvaneció. En el rostro y los gestos de Asebiki, Kugi vio a Hiki. Era casi como si su hermana asesinada hubiera reencarnado. Cuanto mayor era Asebiki, más incómoda se sentía Kugi con su propia hija. Esta incomodidad hizo que Kugi se distanciara mucho de Asebiki, hasta que finalmente solo hizo lo mínimo para criarla. Con el tiempo, comenzó a anhelar tener otro hijo, con la esperanza de que su segundo hijo no se pareciera en nada al primero. Finalmente, su deseo se cumplió. La segunda hija de Kugi, nacida 13 años después de la primera, en 1923, era mucho más parecida a ella. De hecho, la niña era casi un reflejo de su madre,
Kugi vivió una vida excepcionalmente larga. No falleció hasta 2012, a los 122 años. Como mujer que presenció la transición del mundo de los carruajes tirados por caballos a los teléfonos inteligentes, fascinaba a sus parientes más jóvenes. En las reuniones familiares, siempre era una de las Aishi más comunicativas, siempre dispuesta a responder preguntas sobre cómo era el mundo en los viejos tiempos, y a compartir su opinión sobre si el mundo estaba mejorando o empeorando. La mayoría de los Aishi consideran estas reuniones familiares como oportunidades invaluables para obtener información que no pueden conseguir en ningún otro lugar. Consejos de asesinos en serie experimentados sobre cómo salirse con la suya sin ser atrapados. Sin embargo, Kugi se excusa cada vez que la conversación gira en torno a eso. Parece ser el único tema que no le interesa en absoluto. Cuando le preguntan por qué, se vuelve fría y evasiva, y nunca da una respuesta clara. La única vez que alguien logró sacarle una respuesta, ella solo dijo: «En el calor del momento, parece que vale la pena pagar cualquier precio». Pero su expresión cambió a algo entre culpa y dolor, y se quedó en silencio.